La noticia sobre la posibilidad de que el colegio José Pedro Varela cierre sus puertas por las dificultades económicas que atraviesa tomó por sorpresa a casi todos los actores involucrados. Pero además encendió las alarmas sobre el momento que atraviesan en general las instituciones educativas privadas. Docentes, padres, autoridades y sindicatos mantienen diferencias sustanciales sobre las razones que hay detrás de los inconvenientes que enfrenta la educación privada. Y mientras se buscan esas respuestas, empiezan a aparecer algunas propuestas que intentan resolver el problema a largo plazo. En los últimos días, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi desempolvó un proyecto de ley que redactó y presentó en agosto del año pasado que prevé que se les otorgue un bono a las familias con bajos ingresos para que los padres puedan elegir, si lo desean, una institución privada donde enviar a sus hijos. ¿De qué se trata concretamente esta iniciativa? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Rodrigo Goñi, abogado, diputado del Espacio 40, en el sector Todos Hacia Adelante del Partido Nacional. ¿Qué tal? Buen día, Goñi. Un gusto tenerlo aquí en estudios. Buen día, un gusto para mí. Y con un tema que nosotros advertimos, nuestra función siempre es advertir. Los legisladores tenemos también que anticipar los tiempos, por eso somos dirigentes políticos. Por eso hace varios meses conocemos con profundidad el tema de las instituciones estatales y no estatales. Es un tema que creo que nos preocupa a todos los uruguayos. En mi caso particular he trabajado en muchas instituciones no estatales de emprendimientos sociales que trabajan en barrios, muchas en contextos críticos, con familias con menores ingresos. Y cuando empezamos a ver que la situación económica se iba a complicar, bueno, quienes más iban a sufrir y en forma inmediata eran nada más y nada menos que estos centros educativos que realizan un aporte muy pero muy valioso y que no estaban contando con un instrumento que la Constitución lo prevé, no es un invento mío, es la Constitución que de hace más de 50 años, Constitución que es el pacto que todos los uruguayos nos hemos dado, establece allí un mecanismo para financiar aquellas familias que quieran elegir la educación de sus hijos, pero no tengan los recursos para poder hacerla efectivo. Por eso antes quizás de empezar con el proyecto en sí, que vale la pena ir puntualizando aspecto por aspecto, le iba a preguntar, a ver, dado que usted decía, nuestra función como legisladores es anticiparnos a la situación. Me gustaría preguntarle por los problemas que hoy están atravesando algunas de estas instituciones, ¿no? En especial el Colegio José Pedro Varela, que ha estado tan en el tapete. ¿Usted ha podido formarse una opinión respecto a esta situación en particular? Sí, por supuesto que el tema de la educación es muy, muy complejo. Este proyecto es simplemente un aspecto muy, muy menor. Los grandes problemas educativos pasan por otro lado. Además, yo no soy el experto ni el referente del sector ni del partido. En el sector tiene allí el doctor Pablo da Silveira, la profesora Graciela Bianchi, sus referentes que conocen realmente el tema y que tienen las soluciones para los temas más de fondo. Este es un tema particular, pero no menor, Romina, no menor. Acá está en juego valores muy importantes, están en juego nada más y nada menos que reconocer lo que la Constitución establece, que es un derecho de los padres, un derecho fundamental, no solo la Constitución de la República, sino todas las declaraciones de derechos humanos, la universal del 48, las americanas, todas fueron ratificando este derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Que hay padres que pueden hacerlo porque tienen recursos suficientes para pagar lo que esos colegios o esos centros educativos cobren como matrícula, pero hay otros muchísimos y la enorme mayoría de los uruguayos, no tiene la posibilidad económica de ejercer ese derecho. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la razón por la cual hemos enterrado, hemos ocultado este derecho fundamental de los uruguayos? Yo tengo mi respuesta. Mi respuesta es que lamentablemente ha habido una manipulación ideológica que ha transformado en políticamente incorrecto este tipo de propuestas. Pero volviendo al tema que yo le preguntaba, a ver, ¿cuál es su análisis sobre la situación hoy en día de los colegios privados como el José Pedro Varela? ¿Usted entiende que es un problema generalizado de este tipo de
de instituciones, Sí. como la situación que se dio en el Varela, es un factor a atender porque hay más colegios en esta situación? Sí, sin ninguna duda. El proyecto que yo presenté nace no en centros como el Varela. Mi preocupación central era en centros educativos que digamos, tienen matrículas muy inferiores, que trabajan con familias con menores recursos. No era mi foco los problemas de este tipo de colegios, pero no podemos ocultar, y no quisimos hacerlo. Inmediatamente llamamos a las autoridades de Varela, como de otros colegios que también plantearon. Es nuestra obligación hacerlo y nos pusimos a disposición. ¿Por qué? Porque el Uruguay necesita de todos los centros educativos que sea posible. Por supuesto que en el caso del Varela o en muchos otros puede haber problemas de gestión que no hay que legitimar ni ser cómplices de ellos, sino que hay que buscar corregir siempre. Ahora, también la función del sistema político y del Estado es ayudar. Muchas veces ayudar, como por ejemplo lo dijimos en el tema de ANCAP, era corregir. Dijimos, bueno, antes de capitalizar hay que corregir. En el caso de Varela puede ser similar. Antes de que prestarle ayudas económicas, lo que habría que hacer era, bueno, si tiene problemas estructurales, como han dicho todos, habrá que hacer una reestructura y corregir los problemas de gestión. Pero la sociedad no puede mirar para otro lado cuando los centros educativos estatales y no estatales, que son claves y fundamentales para el Uruguay del presente y del futuro, tienen problemas. Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue llamar a las autoridades, ponernos a disposición. Hemos seguido, en el caso de Varela, como de otros muchos, y hemos, Romina, quizás queda feo decirlo, pero nosotros venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, colaborando desde todo punto de vista con muchísimos centros educativos no estatales que trabajan y hacen un aporte muy valioso y tienen problemas económicos. Esta propuesta que hacemos es porque hay problemas. Había problemas... O sea, tiene que ver con la coyuntura actual que usted advirtió, por lo menos que se estaba dando desde hace unos meses. Lo que la coyuntura, y es muy importante, Romina, lo que la coyuntura hace es desnudar problemas que ya vienen de antes. Es decir, en este caso el derecho constitucional está desde el año 50 y pico. Hace 60 años que este derecho está. ¿Cómo más o menos se pudo cubrir con otro tipo de ingresos, de situaciones? Y las familias podían, allí había mucha colaboración, había también muchas instituciones religiosas que desde el exterior permitían que estos centros pudieran existir y desarrollarse. Bueno, pero ahora esta coyuntura lo que hace es, por ejemplo, el tema del desempleo. Usted, basta que un puntito, que son varios miles de empleos se pierdan, es decir, aparezcan familias con desempleados, con su padre o su madre desempleado, para que el que hacía un esfuerzo infernal, porque la enorme mayoría de los centros educativos de la organización de sociedad civil, es decir, no estatales, trabajan quizás en un 70% con familias de menores recursos, que ganan 25, 30, 35, 40 mil pesos, el ingreso familiar, y aportan 5, 6 o 7 mil pesos para que sus niños puedan tener este tipo de educación porque la quieren. Ni mejor ni peor. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que hay que priorizar los centros educativos no estatales por sobre los estatales. Esa es una gran mentira, una gran confrontación inventada, porque detrás de... yo escuchaba a dirigentes de los sindicatos de la educación privada decir que, bueno, había que revisar todas las exoneraciones impositivas, lo que es una barbaridad desde todo punto de vista. Primero, es inconstitucional, es violar la Constitución, es inconcebible que un dirigente sindical de envergadura pueda desconocer las disposiciones básicas de la Constitución con respecto al rubro, al área donde está trabajando. La Constitución exonera expresamente a todas las instituciones educativas, pero además da el derecho a los padres a elegir la educación de sus hijos. Que cuando Pasamos no pueden... a ese. A ver, el artículo, el proyecto que usted presentó dice en el artículo 1, dice, es de interés público que los padres puedan ejercer su derecho a la elección de los centros educativos que deseen para la educación de sus hijos. La presente ley tiene por objeto asegurar la efectividad de tal derecho conforme a lo establecido en los artículos 68 y 70 de la Constitución. ¿Usted entiende que el Estado hoy no garantiza el derecho a los padres a elegir la institución a la que va a enviar a sus hijos? ¿Y por qué entiende que el Estado debe intervenir en este punto? Porque le contesto, claramente no está dando la efectividad a ese derecho. Es decir, es una profunda injusticia y vulnera
las disposiciones constitucionales que el Estado no esté ayudando a los padres que quieren elegir la educación de sus hijos y no tiene recursos para ello, que son la enorme mayoría. Porque uno podría decir, a ver, en realidad no existen restricciones para que los padres envíen a sus hijos a cualquier institución, sino que lo que hay es, el único requisito es poder pagar la cuota. Poder pagar, hay, por ejemplo, educación religiosa y no religiosa. Yo estoy más cercano por mi religión, yo soy católico y trabajo con una enorme cantidad de colegios que he visto, digamos, trabajo no con enorme cantidad, he visto a enorme cantidad de centros educativos que hacen un aporte valiosísimo, y hay muchísimos padres que están haciendo un esfuerzo que no es justo, que la Constitución no lo prevé así, pero además que con la coyuntura económica, y volviendo al punto que tú me preguntabas al comienzo, hay muchos padres que van, lamentablemente, ojalá sea circunstancialmente, pierden su empleo y ahí ya no pueden hacer ni siquiera el esfuerzo casi sobrehumano que venían haciendo. Eso tiene una consecuencia directa. Hay muchos centros educativos no estatales que van a cerrar, más aquí o más allá. Yo no quiero ser dramático, pero mi función es advertir y anticipar, y a nadie le gusta, además ningún centro educativo sale a decir yo tengo problemas, porque eso genera, en particular en este momento donde se está todo el mundo inscribiendo y por empezar los cursos, ningún centro va a decir tengo problemas, porque allí va a provocar una inseguridad y un miedo y una incertidumbre en los padres que no le favorece ni al colegio, ni a los padres, ni a los niños. Pero yo sí tengo la obligación de hacerlo, de advertirlo. Hay que, de una vez por todas, este derecho que la Constitución lo estableció hace más de 50 años, se ponga en práctica. Y creo que además, yo me animo a decir, Romina, la enorme mayoría estamos de acuerdo. Lo que pasa es que hay, como siempre, lamentablemente, algunos grupos que te esconden proyectos ideológicos que sin mengua, sin ningún tipo de miramiento, ni ético ni jurídico, ahogan permanentemente los emprendimientos sociales, tanto educativos como no educativos. Hay una gran confusión, lamentablemente, en este país de confundir lo público con lo estatal. Nuestra Constitución no dice eso. Nuestra Constitución dice que el Estado tiene que estar al servicio de los ciudadanos y de todas sus organizaciones. Los recursos del Estado no son, y hay un gran error del propio Estado, del propio aparato estatal. El Estado administra los recursos de la sociedad, y si la sociedad se impuso un pacto constitucional que dice hay que ayudar a aquellos padres que quieran elegir la educación de sus hijos y no tienen los recursos necesarios, bueno, no dejemos que unos pocos, por prejuicios y proyectos ideológicos que están envenenando, esto sí es una religión laica, de hacer creer que solamente lo público puede estar a cargo de lo estatal. Bueno, eso no es lo que lo dice la Constitución, eso no nos va a permitir ayudar. Hoy la sociedad del conocimiento, las sociedades modernas, ¿qué tienen que hacer? Promover todos los espacios del ciudadano y de sus organizaciones. El Estado lo que tiene que estar haciendo es facilitar, es apoyar los emprendimientos. El Uruguay tiene que volver a ser el país emprendedor que dejó de ser, lamentablemente, porque unos pocos envenenaron la cultura de este país. Y no es lo que dice la Constitución, porque usted podría decirme, Romina, bueno, pero ¿y por qué tiene razón usted? No, yo lo que estoy diciendo es la Constitución de la República, que es el gran pacto de los uruguayos, promueve un Estado subsidiario, es decir, un Estado que ayude a la sociedad y ayude a todos los emprendimientos. Lo que pero pasa a ver, es que sobre ese punto, uno podría decir también, el Estado, sin embargo, no financia en todos los casos las dificultades que puede tener un ciudadano para ejercer sus derechos. Estoy pensando en el derecho al voto. Es un derecho que está establecido en la Constitución, sin embargo, si un ciudadano tiene dificultades para votar, para trasladarse para votar, no se lo financia. Lo mismo podría decirse hasta de, no sé, otros derechos como el acceso a una vivienda digna. Muy buena tu pregunta. La Constitución de la República tiene una vocación de efectividad. Es decir, toda la interpretación y los grandes juristas de nuestro país han coincidido y coinciden de que todos los derechos de la Constitución, todos, tienen que tratar de ser ejercidos por sí mismos o con ayuda del Estado. Vamos al Plan Nacional de Cuidados, este último buque insignia del Frente Amplio. ¿Qué hace? Una cantidad de tareas que hay derechos constitucionales establecidos que el gobierno y el Parlamento entendió que debían facilitarse su ejercicio. Bueno, ¿qué hace el Estado? El Estado empieza a contratar, por lo menos es lo que nos prometieron en el Parlamento, van a empezar a contratar instituciones privadas, instituciones sociales, para poder
y la van a financiar. Todo el Sistema Nacional de Cuidados está sobre la base de financiar organizaciones de la sociedad civil para que presten esos servicios. Es decir, hay una... a la pregunta te digo, sí, el Estado tiene que buscar todos los medios para que esos derechos sean efectivos. Porque acá lo que lamentablemente se ha dado es que algunos grupos que lamentablemente han gritado demasiado y han impuesto determinadas formas de ver la Constitución, de que algunos derechos hay que cumplirlos y hay que hacerlos efectivos, y hay otros derechos que se meten debajo de la mesa y tratan de ocultarlos. Por eso, este derecho de los padres, que en este proyecto tratamos de hacerlo efectivo y que su ejercicio sea realmente una realidad, se ha mantenido lamentablemente y razonablemente oculto debajo de la mesa, cuando es un derecho que la Constitución y los uruguayos todos quieren que se haga efectivo. Entonces yo te digo, respondo, el Estado tiene la obligación, si hay un derecho establecido en la Constitución, el Estado tiene el deber, y los legisladores, por eso yo presento este proyecto, tenemos el deber de buscar todos los instrumentos para facilitarlo. Por supuesto, dentro de las posibilidades económicas del Estado y de que el privado o del individuo, el uruguayo, no tenga otros medios. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Cuidados lo que se hace es va a haber un copago, se dice, se promete. Si el uruguayo, el ciudadano puede pagar una parte, bueno, el Estado le ayuda en otro. Y en esto es lo mismo. Bueno, vayamos a esos aspectos, ¿no? Aspectos para bajarlo a tierra, digamos, el proyecto. ¿Quiénes podrían recibir el subsidio que propone en este proyecto de ley? Aquellos padres que no tengan los ingresos suficientes para hacerse cargo de la matrícula. ¿De cuánto estamos hablando? Porque usted establece un monto más o menos. Conceptualmente yo lo que quise es ofrecer una solución abierta y se lo dije a los demás legisladores de los demás partidos. Esto es simplemente una propuesta. ¿Cómo se va a financiar? ¿Cuánto? Bueno, yo tomé algunos parámetros de razonabilidad en el sistema uruguayo. ¿Cuál fue la cifra que yo me planteé? Bueno, si el Estado hoy invierte en la educación estatal, pública estatal, aproximadamente 5 o 6 mil pesos por niño, es lo que se dice. No sé si está absolutamente comprobado, creo que no, es una pena. Bueno, que esa sea la cifra que el Estado también invierta por un niño que va a una institución no estatal. Es decir, no hacerlo poner al Estado más en lo no estatal que en lo estatal. Me pareció una cosa razonable. Y también buscamos un ingreso de una familia en torno a lo que es hoy el monto no imponible, el impuesto que hoy aproximadamente a la renta de la persona física, aproximadamente unos 35 mil pesos, para que, bueno, a partir de eso se entienda que la familia no tiene las posibilidades. Si fuera por mí, naturalmente, me parece que esas cifras habría que elevarlas. En vez de 5 mil pesos quizás debería ser más, en vez de ese monto, ese ingreso familiar debería ser más alto, más elevado. Pero nos pareció que era muy importante poder dar un comienzo. Y este proyecto, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, entendemos, no tiene ningún tipo de objeción razonable. A ver, eso le iba a preguntar, ¿cómo se financiaría entonces esta iniciativa? Porque estamos hablando de a qué cantidad de niños se prevé que se podría llegar. En el caso de que fueran 20.000 niños, en una primera instancia, no superarían los 50 millones de dólares, o 25.000 niños. Estamos hablando de cifras que el Estado uruguayo ha demostrado tenerlos. Acabamos de votar hace unos pocos días cubrir el despilfarro y de la dilapidación de recursos en ANCAP por 800 millones de dólares. Si no tenemos 40 millones o 50 millones de dólares para cumplir con un derecho tan importante y coadyuvar a que la educación se siga potenciando, porque la educación es una tarea de todos, de lo estatal y de lo no estatal. Y es muy rico en todas las sociedades del mundo y de la historia del Uruguay. Han sido muy rico el aporte de aquellas organizaciones no estatales que prestan servicios educativos. Creo que no hay ningún uruguayo que pueda honestamente expresarlo, pueda decir, no, solamente
tenemos que ir a un monopolio estatal en la educación. Eso solamente lo puede decir alguien que tiene una miopía ideológica tal que le produce una ceguera moral. Porque lamentablemente la miopía ideológica en muchos sectores de la sociedad uruguaya... ¿A qué se refiere con ese aspecto que menciona varias veces? ¿A los sindicatos? Yo creo que los sindicatos tienen una gran responsabilidad, una enorme responsabilidad. Los sindicatos muchas veces tratan este tipo de cuestiones públicas, de tareas públicas como feudos. La educación no puede ser feudo ni del Estado, ni de una institución privada, ni de una religión tampoco, por supuesto. Las cuestiones estas tan importantes, estos servicios sociales que responden a necesidades básicas del individuo, de los ciudadanos en todo el mundo, es una tarea de todos. Y el mundo moderno lo que hace, lo que está demostrando además con toda la sociedad del conocimiento, es que la única forma que estos servicios, estas demandas se respondan con modernidad, con eficacia y con eficiencia, es cuando toda la sociedad en su conjunto trabaja en colaboración. Lo que pasa es que seguimos acá con un tema de una concepción marxista, estatista, de conflictos de clase. Entonces, ¿qué te puede decir hoy? Como yo me estuve debatiendo hace unos pocos días con un dirigente del Frente Amplio, me decía, si usted le da plata a las instituciones no estatales, le saca a las estatales. No es todo una guerra, no, esa es una visión muy mezquina, muy mediocre, una visión mezquina y mediocre que no se compadece con la lógica y la inteligencia de la Constitución de la República. No es un tema mío. La Constitución de la República tiene una visión mucho más generosa del Uruguay, confía mucho más en el uruguayo. Lo que pasa es que los sindicatos a veces parece que no creen en su propia gente. Cuando uno ve a los sindicatos de la educación privada ahogando los propios institutos que le dan trabajo y que además deberían saber que hacen un gran aporte a la sociedad y que además deberían reconocerse valiosos ellos mismos con su aporte de que están haciendo un valioso aporte, ¿cómo van a ahogar como pretenden? Yo leía el otro día a un importante dirigente sindical de la educación privada decir hay que revisar todo, hay que sacarle, acá cualquiera abre un colegio. Es un desprecio a sí mismo, pero un desprecio a los emprendimientos sociales que yo no estoy dispuesto a quedarme callado, estoy dispuesto a alzar la voz y a defender a tantos emprendimientos sociales, educativos y no, que han hecho lo mejor de este Uruguay, junto con un Estado que también ha cumplido un rol muy importante. Antes de ir a ese tipo de críticas, que por otro lado veo que también hay algunos mensajes de los oyentes que van por ese lado, una puntualización entonces respecto al financiamiento del proyecto. Usted decía, bueno, se estima en 50 millones, por poner una cifra, ¿no? 50 millones por año. Esos 50 millones no se sacarían de lo que va destinado a la educación pública, ¿o sí? Porque por otro lado son niños que dejarían de ir a la educación pública y se insertarían en colegios privados. Bueno, es muy importante tu pregunta y muy interesante. Pasó en la salud. Proyectos, normas y instrumentos legislativos y de política pública llevaron a que muchos uruguayos pasaran a la salud privada, donde también hay un financiamiento de toda la sociedad, y la salud pública quedó con mucho menos pacientes, beneficiarios, y no ha logrado más recursos y tampoco logra mejorar sus prestaciones. Es decir, acá esto nos permitiría también dejar de esconder y sincerar, y empezar a sincerarnos de cada uno tiene que cumplir bien su rol, gastar bien y administrar bien los recursos, porque esto no es un 6%, un 5%. Acá lo que habría que ver es, bueno, que me gustaría tener, y no está, cuánto realmente la educación estatal invierte y en qué invierte y qué resultados logra por cada inversión en cada niño. Y también, ¿por qué no probar con este mecanismo a ver las inversiones en la educación no estatal? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué resultados tiene? Porque acá lo importante es que los niños se eduquen de la mejor manera posible. Si lo provee el Estado o lo provee un emprendimiento de una organización social, es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, acá lo que pasa es que yo por eso decía, hay una miopía ideológica que termina en una ceguera moral, porque muchas veces los proyectos ideológicos terminan ahogando y matando a este tipo de emprendimientos que tienen la enorme capacidad, no por ellos mismos, sino la enorme capacidad de educar y desarrollar muchas vidas y vocaciones de muchos uruguayos que en esos ámbitos la pueden lograr por X razón y quizás en otros no. Entonces, ¿por qué no abrir más posibilidades que, reitero, no es debilitar la educación pública estatal? Eso es una visión mezquina. Lo que si le estaríamos dando plata y potenciando a los emprendimientos no estatales, estamos enriqueciendo la educación pública estatal. Porque en el mundo está comprobado que cuanto más
abiertos estén estos cauces, cuanto más emprendimientos haya, cuanto más espacios para la ciudadanía y para la sociedad civil existan, bueno, las sociedades crecen. Entonces, no quedemos con esa miopía, ese proyecto caduco. Ya no existe más en el mundo hoy esos proyectos monopólicos estatales de querer apropiarse de los recursos, apropiarse de las tareas públicas y sociales que pues, se pueden compartir, y la demostración en todo el mundo es que muchas veces es mucho mejor. ¿Por qué? Porque se aprovecha la libertad creativa, ese enorme potencial que, a mi manera de entender, es lo mejor que tiene el Uruguay. Sigo con aspectos prácticos del proyecto. Usted decía que se le daría un subsidio a cada familia, entonces, de 4.000, 5.000 pesos. Sí, 5.000 pesos puso como cifra para conversar, ¿no? Para conversar, pero a ver, para abrir ¿en la qué discusión. medida entiende que su proyecto contribuye entonces a garantizar ese derecho que dice que está vulnerado, de que los padres obviamente puedan elegir a qué educación de sus hijos enviar? Porque también, por otro lado, uno puede decir, es cierto que la cifra que usted propone está bastante lejos de la realidad de la mayoría de los colegios privados, ¿no? De las cuotas. No, Romina, se acerca a la realidad de la mayoría de los colegios. Es decir, la mayoría de los colegios tienen cuotas menores a 10.000 pesos. La enorme mayoría. Lo que pasa es que uno a veces ve, se queda con la impresión de que la enorme de los centros, mayoría de los centros educativos no estatales son los que uno ve a veces en el centro o aparecen más en los diarios. Quizás el 70%, el 60 o el 70% tengan cuotas muy próximas, menores a 10.000 pesos o próximas a 10.000 pesos. Ahora, nosotros no estamos estableciendo tampoco, porque nos parece que es bueno, que las familias que puedan pagar parte, que es lo que también en el mundo sucede, es decir, es bueno que las familias se involucren. Vamos a poner un ejemplo concreto, una familia que tiene ingresos de 40.000 pesos, tiene dos niños y paga 2 matrículas de 6.000 pesos, de 40.000 que tiene su ingreso, tiene que pagar de colegios 12.000. Bueno, si uno le da 10.000, aunque siga pagando 2.000, usted realmente a esa familia le permite también desarrollar otra cantidad de dimensiones que, por estar aportando ese gran porcentaje para la educación de sus hijos, no lo puede hacer. Entonces, es de estricta justicia. No estamos buscando cubrir el 100% de lo que puede ser el costo para ese centro educativo. Estamos simplemente planteando una ayuda, una colaboración. ¿Por qué? Porque además, no solo porque la Constitución lo dice, sino que nos parece que es sano que el Estado también se involucre económicamente, no solo a través de la exoneración de impuestos, sino que también se involucre en la financiación, lo que también le permitiría sentirse parte, ¿no? Y dejar de este Uruguay donde vemos el Estado por un lado y la sociedad civil por otro, esa enemistad, ese conflicto que lo han provocado, reitero, unos pocos, pero no es el sentir de la enorme mayoría de los uruguayos. En estos últimos centros educativos que se han estado creando, vemos un enorme apoyo de la ciudadanía, y además lo vemos que primeras generaciones, segundas generaciones... Se refiere, por ejemplo, al jubilar, al impulso... han tenido una repercusión y un apoyo, y diría además ciudadanos religiosos y no religiosos, y diría además de todos los partidos políticos. Es una pena que algunos sectores políticos sigan aferrados a prejuicios y proyectos ideológicos que, reitero, producen una ceguera moral. ¿El Estado uruguayo debería pagarle la cuota en un colegio privado a los niños de una familia que no puede abonarla por sí misma? El diputado nacionalista Rodrigo Goñi entiende que sí, y por eso presentó meses atrás un proyecto de ley que dispone que las familias de ingresos más bajos puedan recibir, si lo desean, un subsidio que permita a los padres elegir la institución a la que quieren enviar a sus hijos. En el contexto de las dificultades que atraviesan las instituciones educativas privadas y que han tenido en el colegio José Pedro Varela su caso más grave, esta mañana estamos conversando con el diputado Goñi para conocer más a propósito de esta iniciativa. Ella como vos tenía los ojos color de oro. Diputado, es un tema que a los oyentes ha enganchado mucho, evidentemente, y bueno, ha generado muchos mensajes de texto. A ver, le leo uno. Por ejemplo, hay varios que van por el lado de si ya no es suficiente las exoneraciones o sea, pensando en el apoyo que recibirían las instituciones privadas, ¿no? Los colegios. ¿Ya no es suficiente la cantidad de exoneraciones que tienen? No son suficientes. Claramente no son suficientes. Esa norma expresa de la Constitución es una.
hace falta... Pero no pagan IRAE, no pagan IVA, no pagan aportes patronales. Sí, porque y sin embargo la educación pública sí los recibe. ¿Sabe por sí qué? los paga. ¿Sabe por qué? Bueno, Lo del caso de los aportes patronales. Los recursos son los mismos, ¿no? Hay una gran mentira, una gran manipulación, porque los recursos del Estado los proveen los ciudadanos. Es decir, el Estado no tiene una maquinita de hacer plata, de hacer dinero por sí. Todos los recursos del Estado, todos, con los que se pagan los salarios públicos, entre otras cosas, provienen de los aportes de los ciudadanos uruguayos. Es decir, y esos recursos que administra el Estado son de todos los ciudadanos uruguayos. Entonces, acá no hay que distinguir en qué debe usar la plata. La plata que el Estado tiene que usarla de acuerdo a la Constitución y a lo que manda la ley presupuestal. Y punto. Ahora, yo digo, no es suficiente, claramente no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay muchos padres que no pueden ejercer ese derecho, porque hay muchos, cualquier centro educativo que cobre, tiene que cobrar una cuota de 4, 5, 6 mil pesos, no estatal, y además de la exoneración. Está claro, digamos, los presupuestos son, con todos los servicios que se prestan, digamos, es lo mismo que le cuesta a la educación pública estatal poder prestar esos servicios educativos. Entonces digo, no es suficiente. Lo que este tipo de críticas que está hecha porque subyace debajo de la misma una concepción estatista, que creen que los recursos del Estado solamente deben utilizarse en la prestación de los servicios públicos estatales. Eso es una visión que no se compadece con lo que dice la Constitución de la República y no se compadece con lo que las sociedades modernas hoy y el mismo gobierno frente amplista está utilizando. El mismo gobierno frente amplista está utilizando recursos del Estado, financiando servicios sociales a través de emprendimientos sociales. Lo hacía el Mides con Olesker a la cabeza. Le terminó dando los famosos vouchers a guarderías para que puedan funcionar. Entonces, dejemos del doble discurso y de la hipocresía que pretenden enfrentar lo estatal con lo no estatal, cuando los uruguayos somos un pueblo solo, digamos. El Estado uruguayo, ¿de dónde nace? ¿De dónde genera sus recursos? De los propios uruguayos. Ahora, acá lo que está en discusión, y me parece que es lo que ha despertado tanto debate, es ¿cuánto espacio quieren los uruguayos que tengan el Estado por un lado y la sociedad civil por otro? Si se plantea como confrontación en una concepción marxista, el Estado tiene que encargarse de todo. La Constitución del Uruguay, la vigente y la de los que los uruguayos consagramos allí, nuestro pacto básico, social y ético y jurídico, dice que hay que apoyar todos los espacios de la sociedad civil. El Estado nuestro es subsidiario, es decir, no debe meterse en todo aquello que los ciudadanos pueden hacerlo por sí mismos. Y en la educación es un ejemplo clarísimo. El 20% de los niños y jóvenes uruguayos que van a centros educativos no estatales reciben un aporte muy valioso de esos centros, como también otros muchos desde el Estado. Entonces, no sigamos confrontando. Potenciar a los centros educativos no estatales no significa debilitar ni privatizar, como porque decía. Ese es otro mensaje que se repite, ¿no? Hay varios oyentes que plantean que usted está proponiendo privatizar la educación, o sea, siendo hacia eso en detrimento de la educación estatal. Usted ya aclaraba que no es ese el objetivo. No, y yo le preciso a ese oyente, no es privatizar, es democratizar. El sistema nuestro es democrático y el Estado tiene su rol y la sociedad civil y el individuo tiene su rol, que cuanto mayor sea, mejor. ¿Por qué? Porque allí está la libertad creativa y allí está la lógica y la inteligencia de la Constitución. Lo que pasa es que se ha hecho una interpretación incorrecta que lamentablemente está dominando hoy en la cultura nacional, que nos ha hecho un daño terrible. ¿Qué es lo mejor que tiene el Uruguay? Busquemos los mejores ejemplos. Es cuando el Estado ayuda a los ciudadanos y a los espacios privados. ¿Por qué no decirlo? Lo privado no está mal. Lo privado es los ámbitos del ciudadano que hacen a la libertad, hacen a la familia, pero lo privado no está enemistado con lo estatal, por Dios. Lo privado es lo que hace que lo estatal exista y es lo que hace que lo público esté mejor también. Le planteo algunos otros elementos a tener en cuenta de su proyecto. A ver, en la iniciativa no se incluye ninguna contraprestación a la que debe comprometerse, por ejemplo, la familia que recibe el subsidio, ¿no? Estoy pensando en que el niño beneficiado tenga un nivel de asistencia adecuado o un desempeño académico
mínimo, por ejemplo, para mantener la asistencia esta del Estado. ¿Por qué no se hacen este tipo de Me parece bien, me parece un buen aporte, lo vamos a incluir, no sé si es tuyo del oyente, pero lo vamos a incluir. Yo soy un fanático de los deberes, acá en el Uruguay nos hemos olvidado de los deberes y nos hemos olvidado que no hay derechos sin deberes. Los deberes los hemos puesto debajo del cajón, debajo de la mesa, y lo que lleva a que muchas veces los derechos se puedan ejercer en menor calidad y en menor cantidad. Pero yo te contesto. Yo creo que el sistema, este sistema necesita de una financiación adicional del Estado, es para algún tipo de centros, es solamente para aquellos padres que no lo puedan hacer de otra manera y, reitero, los recursos están, presupuestalmente el Uruguay, si hiciera algún buen uso, ¿no? Y no despilfarrara tanto dinero, cuánto más recursos tendríamos para este tipo de emprendimientos sociales que son tan valiosos y hay que reconocerlos, sobre todo cuando están siendo atacados. Los sindicatos increíblemente atacan emprendimientos sociales cuando no están siendo controlados por ellos, porque bueno, el caso del Fondes, ¿no? Nosotros siempre decíamos, el Fondes es un instrumento para emprendimientos sociales. Ahora, tiene que ser emprendimientos sociales que realmente aporten y sean viables y sustentables para el país y no para amiguismos ideológicos. Es la mejor demostración de que muchas veces sectores sindicales quieren un Estado controlado por ellos y todos los recursos para ser controlados por ellos y solamente aquellos emprendimientos sociales que están siendo también controlados ideológicamente por los mismos sectores. Siguiendo con las contraprestaciones que le planteaba, a ver, también qué tipo de controles podrían tener las instituciones a las que se financie, ¿no? A las que se beneficien con este subsidio, porque en estas cuestiones, por ejemplo, en el caso del José Pedro Varela, se han mencionado, hay una interpretación que habla, como usted decía, de mala gestión. ¿El Estado va a subsidiar aún cuando incurran en este tipo de problemas? No. El Estado no puede, y ojalá lo hiciéramos para todos, el Estado no puede subsidiar ningún tipo de ineficacia e ineficiencia. Y por eso nosotros gritamos fuerte en el Parlamento de que era la peor señal que podía dar del Estado era premiar la ineficiencia y la ineficacia y la corrupción en el caso de ANCAP. ¿Por qué? Porque después todos los demás uruguayos que dicen, bueno, pero si se premia a los jerarcas, se premia la ineficiencia, se premia el despilfarro, ¿qué nos puede pedir a nosotros? Nosotros me parece muy buen aporte el del oyente. Hay que incluir todos los deberes que sean necesarios. Cada peso del Estado tiene que ser controlado en que su uso sirva de la mejor forma, de que cada peso uruguayo sea administrado de la forma más eficiente, porque además hay un principio, nosotros lo planteamos en la discusión de ANCAP, en el debate parlamentario, hay un principio de buena administración que también es un principio constitucional, que lamentablemente también acá se ha olvidado, porque acá se cree que la administración se puede hacer a su antojo y la administración se puede hacer de acuerdo a criterios políticos y no jurídicos. Los criterios jurídicos de la administración de los recursos del Estado tiene que ser, como dice la Constitución y la ley, con eficiencia y eficacia. Así que en este proyecto totalmente de acuerdo y comparto que deben incluirse los deberes correspondientes. ¿Este es un proyecto que presenta usted a título personal o está representado y respaldado por los sectores nacionalistas que usted integra, como el Espacio 40 o más general Todos Hacia Adelante? No, lo presentamos en forma individual, no representa al sector, en el sector también, debo reconocer que hay otras opiniones. Reitero que este es un tema puntual, particular de la educación, yo no me meto en los temas de fondo que, reitero, el profesor Da Silveira, la profesora Bianchi son los referentes del sector, pero me pareció sí que acá había un tema de defensa de los emprendimientos sociales y el espacio de la sociedad civil, que yo soy un fanático de defenderlos porque creo en ellos, porque creo que el Uruguay necesita de ellos y porque la Constitución establece en su inteligencia de que el Estado tiene que favorecer de todos los medios posibles, con todos los instrumentos posibles, incluido con recursos económicos, a este tipo de organizaciones que tanto bien le hacen al Uruguay. La Constitución establece que hay algún tipo de organizaciones, que también están los partidos políticos, también están los sindicatos, que el Estado tiene que protegerlos, cuidarlos, y en algún caso financiarlos. ¿Por qué? Porque son buenos para la sociedad. La sociedad necesita sindicatos, necesita partidos políticos y necesita todo este tipo de emprendimientos sociales que ayudan al Estado
a responder a las demandas de servicios sociales que también responden a los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos. Y si eso no se hace en forma colaborativa, si no se hace en forma inteligente, seguimos con modelos que ya caducaron en el mundo de enfrentar, de creer que si uno le saca de un lado, perjudica a otro. Eso no es así. Hoy la sociedad de conocimiento del Internet demuestra que la colaboración implica que potenciar a uno no significa perjudicar a otro. Muchas veces potenciar a uno hace que esa competencia sana lleve a que el otro que lo puede ver, que lo puede observar, aprenda del mismo. Estamos en las sociedades del aprendizaje. El Estado tiene la necesidad de aprender. Y yo me pregunto, ¿alguien honestamente puede decir que los emprendimientos educativos no estatales no tienen nada para enseñarle a los centros educativos estatales? Como por supuesto, los centros educativos estatales tienen muchísimo para enseñarle a los centros educativos privados. Ahora, no lo planteemos en tema de confrontación excluyente. Tratémoslo como lo hacen las sociedades modernas, en forma de colaboración y cooperación, que es lo que le falta a este país. Recordaba que durante la campaña electoral el entonces candidato presidencial por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, mencionó la idea de vouchers a determinadas familias, aunque nunca llegó a profundizar en esa idea, ¿no? En aquel momento la iniciativa recibió críticas desde los sindicatos, pero también desde diversos sectores políticos en casi todos los partidos. A ver, por ejemplo, fue rechazado por dirigentes de su propio partido, en particular por representantes de Alianza Nacional. La exdiputada Analía Piñeirúa consideró que esta propuesta implica la privatización de nuestro sistema educativo, decía, al tiempo que el senador Jorge Larrañaga señaló que el proyecto de voucher o bono es privatizador y elitista. Su aplicación sería un debilitamiento de lo público, aseguró. ¿Qué responde a estas críticas que venían desde su propio partido y qué expectativas tiene de que un proyecto como este pueda prosperar, teniendo en cuenta también la posición de los sindicatos cuando se planteó también esta situación? Primera respuesta, no comparto en absoluto que sea un instrumento privatizador. Reitero, lejos de ser privatizador, es democratizador. No estamos pensando nosotros en generar un feudo distinto, una élite. Estamos simplemente tratando de potenciar espacios de la sociedad civil que son muy importantes y son claves para el desarrollo del país. No estamos planteando ningún tipo de confrontación ni debilitar a nadie. Estamos hablando y estamos convencidos de que con este tipo de proyectos potenciamos a todos, aún a la educación pública no estatal. ¿Por qué? Porque, reitero, el aprendizaje desde diferentes perspectivas, de diferentes espacios, es lo que hoy hace que las sociedades se muevan. Y por supuesto que es un proyecto difícil. Y hay compañeros también del sector que no lo tienen claro, no lo ven, no lo comparten. Pero también uno tiene la obligación de, cuando está absolutamente convencido de estas cosas, y porque además yo parto de un derecho constitucional. Y es mi primera vez que soy legislador. Y de las cosas que me parece que no le hacen un daño terrible a la democracia es cuando hay derechos en la Constitución que no se pueden ejercer. Y este es un derecho muy importante. Soy un defensor de los emprendimientos sociales, soy un defensor de los espacios de la familia. La familia tiene que recuperar ese espacio de decisión, y acá hay un artículo, un derecho que es precisamente un espacio de la familia a decidir la educación de sus hijos. Bueno, ayudemos que las familias puedan recuperar esos poderes de decisión, esos espacios que algunos entienden que están pasados de moda, y entonces se traen toda una cantidad de nuevas ideas donde pretenden sustituirlo todo y destruir todo lo pasado. Yo creo que hay cosas que hay que conservar, recuperar, restituir, no es malo. En los espacios de la familia es de los espacios que hay que restituir, y creo que precisamente unos que vienen con ideas nuevas no hacen más que ser más conservadores. La reacción que en muchos casos he visto que produjo este proyecto es una reacción netamente conservadora. Es un temor a los cambios, un temor a lo privado, un temor al pluralismo democrático. ¿Por qué se sienten inseguros? Y porque cuando ven al jubilar funcionar, dicen: a la pucha. Y si esto funciona, me deja mal parado a mí. Y bueno, prefiero ahogar al jubilar, prefiero ahogar a todos los centros educativos que trabajan tan bien y con tanta eficacia en barrios con dificultades, porque eso a mí me está diciendo que algo de lo que yo estoy haciendo no está bien. Reitero, potenciar estos espacios no es privatizar, es democratizar. La privatización es cuando usted saca de lo estatal
y lo pasa a lo privado. Acá la Constitución establece que estos espacios son también, hay espacios privados que existen, digamos, no estoy pasando nada de un lado para otro. Lo que estoy haciendo es potenciando y desarrollándola con la Constitución. Me mandata a potenciar y desarrollar. Doctor Rodrigo Goñi, diputado del Espacio 40, Todos hacia Adelante, Partido Nacional. Le agradezco estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Y bueno, lo seguimos de cerca a ver cómo sigue la evolución de este proyecto en el Parlamento y qué repercusiones tiene a partir de estas presentaciones públicas que está haciendo en esta coyuntura tan particular. Muchas gracias por la invitación, Romina.